Buenas tardes, compañeros. En este video les hablaremos sobre Matthew Lipman y su libro Pensamiento Complejo en la Educación en los capítulos 5 y 6. En ellos manifiesta que en la década de los 80 el secretario de Educación, William Bennett, de Estados Unidos, decía y criticaba a los profesores que los estudiantes no estaban aprendiendo, a lo cual ellos insistían que ellos enseñaban lo mejor que podían, pero no era culpa de ellos porque los estudiantes no aprendían. Sí, precisamente Lisman al inicio del capítulo 5 expresa esta comparación entre las posturas de los fundamentalistas que indican que los egresados no tenían todo el conocimiento para poner en práctica y la postura de los docentes que decían que ellos transmitían el conocimiento, pero esto parecía ser irrelevante para los estudiantes. Y es allí donde Lisman dice que estas dos posturas igualmente reducen el papel de la educación a la transmisión de conocimiento. Y en ese sentido parece importante empezar a promover el desarrollo del pensamiento, de las habilidades cognitivas y de las habilidades Es metacognitivas. decir, que el pensamiento complejo necesita integrar las dimensiones. Lindman sostiene que pensar bien no es pensar lógicamente. ¿Cómo entiende él el pensamiento complejo? Listo. Littman en el capítulo 6 expresa que el pensamiento crítico es un pensamiento que facilita el juicio porque se basa en criterios, porque es autocorrectivo, porque es sensible al contexto y menciona que pensar de manera rigurosa no es basarse en estas reglas formales, sino que el pensamiento de por sí debe ser complejo. ¿Y esto qué implica? Que el sujeto formule juicios fundamentados, que establezca criterios que le permitan tomar decisiones, que use estándares que guíen su conocimiento dentro de una comunidad de aprendizaje. Entonces, educar para pensar complejamente exige fomentar la lógica, la empatía y la imaginación. ¿Qué pensaban los profesores al ser criticados en la década de los 80? En la década de 1980, la educación seguía centrada exclusivamente en transmitir conocimientos y ejercitar la lógica. Dejaron de lado aspectos importantes del pensamiento como la empatía, la imaginación y la sensibilidad moral. Para Littman, estas críticas surgieron porque se entendió que pensar bien no era solo pensar lógicamente, sino pensar de manera compleja, integrando la razón con la emoción, la creatividad y el juicio. Entonces, el diálogo es importante en la formación del juicio. Littman insiste en el diálogo filosófico como medio para desarrollar el juicio. ¿Por qué es tan importante esto? Efectivamente, Littman sostiene que el diálogo filosófico sí es esencial para desarrollar el juicio, porque permite que los estudiantes piensen juntos, contrasten sus ideas, formulen razones y aprendan a justificar sus creencias dentro de una comunidad de investigación. Así el aula se convierte en una comunidad de investigación donde pensar es un acto más compartido, no solitario. Teniendo en cuenta esto, ¿qué diferencia encontraba Dewey en el pensamiento ordinario y el pensamiento reflexivo? Listo. Lisman cita en uno de los capítulos la postura de Dewey, donde manifiesta que el pensamiento ordinario pues, es un pensamiento automático, basado en creencias, que no genera la comprensión, y que, por otro lado, el pensamiento reflexivo implicaba un proceso crítico, autocorrectivo, de evaluación, de justificación, y en este sentido parece importante rescatar que el pensar bien eh, implica empezar a formar pensadores reflexivos. Diríamos entonces que el juicio es el resultado último del pensamiento crítico. Sí, efectivamente, para Littman el juicio puede considerarse como el fin último del pensamiento crítico, pero no cualquier tipo de juicio, sino un juicio razonado, cuidadoso y reflexivo. Entonces, enseñar a juzgar bien no es imponer verdades, sino enseñar a razonar y valorar las propias conclusiones. ¿De qué manera podríamos enfocar esto en nuestra educación actual? Listo. Digamos que el pensamiento complejo tiene un potencial transformador en la educación porque ya empezamos a pensar cómo y para qué enseñar y empoderar al estudiante en esta construcción colectiva del conocimiento. Desde mi punto de vista, este enfoque sí podría transformar enormemente la educación actual. ¿Por qué? Porque permite que el aula deje de ser un espacio de solo transmisión de conocimiento e información y se convierta en una comunidad de diálogo y de investigación. Teniendo en cuenta esto, nosotros planteamos como metáfora el aula como taller de la mente. Muchísimas gracias a todos.